así los otros hermanos puedan estar orando por tu petición. Amén. Muy bien. Le invito a Génesis 19. Génesis 19. El tema de hoy se llama la nula influencia de una fe sin convicciones. Así de largo el título, pero así interesante también. La nula influencia de una fe sin convicciones. Y vamos a ir al pasaje de Génesis capítulo 19 y vamos a ver la historia de una persona que, si bien tenía fe, su codearse con el mundo produjo débiles convicciones que influyeron nada en el resto de sus seres más queridos. Básicamente vamos a contar la historia, que es una tragedia. Esta es una tragedia bíblica, pero Dios pone todas las cosas para advertirnos también a nosotros y sacar lecciones en donde tú y yo podamos meditar al respecto, y también, en este caso, hacer énfasis en las convicciones que tienen que venir de la fe. De esa fe que tú tienes basada en la palabra de Dios, basada en el Salvador, basada en nuestro Dios creador. Antes de leer, quiero decirte qué es una convicción. Una convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa y siente. Esa es la definición de convicción. O sea, una persona llena de convicción está segura, tiene certeza de lo que piensa y lo que siente. Ahora, existen convicciones y convicciones. Una persona, como decimos acá en Chile, en buen chileno, un Jalisco, es una persona porfiada. También en su porfía maneja su convicción. Pero ¿dónde está el error? Es que la convicción está basada en una verdad irrefutable. O sea, para ser una buena convicción y no un porfiado, esa convicción tiene que estar basada en una verdad irrefutable. Como por ejemplo, que el color rojo es rojo y no azul. Y ahí me paro y defiendo el rojo como rojo porque no es azul, no es verde, no es negro, no es blanco. Ahora, ¿alguien podría decir que el rojo es verde, blanco, azul? Bueno, algunos me dicen una mujer, rojo pálido, rojo este otro. Bueno, los hombres somos cuadraditos, rojo es rojo. No existe, no es verdad que el rojo pueda ser verde, azul, pálido, etc. Existen derivados del rojo, pero el rojo es rojo. Entonces, mi convicción en defender ese color está basada en una verdad irrefutable. Así de simple. Es como decir 2 más 2 es... ¿Cuánto es? 4. 4, muy bien. ¿O es 4 y medio? Bueno, por ahí hay una canción que dice 2 más 2, 5. Pero no es 5. El mundo puede decir esto, esto, otro, y así habla el mundo. Tergiversa las verdades y las convierte en su verdad. Pero escúchame bien. Existe la verdad absoluta, y eso que se llama tu verdad, mi verdad, no es más que mi opinión, pero no la verdad absoluta. Si yo dijera que 2 más 2 es 5, eso es mi opinión, pero no es la verdad. Entonces, una convicción, para que no sea una porfía, para que no sea un Jalisco, simplemente tiene que estar basada en una verdad irrefutable. Si no, sería una mala convicción. Cuando tú tienes convicciones basadas en una verdad irrefutable, de una u otra manera eso produce influencia. Bueno, los malos hábitos también influyen.
Y aquí vamos a ver cómo los malos hábitos de un mundo entero influyó en la vida de Lot, que era un hombre que tenía fe, que amaba a Dios, pero sus convicciones fueron anuladas por ese mundo que le rodeó y él no pudo influenciar en sus seres más queridos. Convicción es estar persuadido, es el convencimiento de algo, es tener seguridad y certeza, certidumbre. Veamos la historia entonces de la famosa destrucción de Sodoma y Gomorra. No nos vamos a centrar en la destrucción, sino en las convicciones de Lot y sus resultados. Dice el versículo 1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Mira, hermanos, fíjese en esta historia cómo Lot, estando en la puerta, bueno, históricamente y antiguamente, las personas que estaban en la puerta de las ciudades es porque eran un principal de la ciudad. Lot llegó a convertirse en un principal de la ciudad. Para quienes no saben quién es Lot, Lot es sobrino de Abraham, hijo de su hermano, y cuando Dios llamó a Abraham para darle una tierra prometida, Dios le dijo, vete a la tierra que yo te daré. Pero también le dijo algo. Dijo, deja a tu tierra y a tu parentela, y vete a la tierra que yo te daré. Bueno, él dejó su tierra, en Aram dejó a su padre, a su familia, pero se llevó a Lot. Dios le había dicho que lo dejara. ¿Cuál fue el problema de esta pequeña desobediencia de Abraham? Que después con el tiempo los pastores de Lot con los pastores de Abraham terminaron en altercado y tuvieron que elegir ir uno hacia una dirección y otro hacia otra dirección. Bueno, por alguna razón, este Lot, que amaba a su tío y que amaba al Dios de su tío, el Dios del cielo, le sedujo la ciudad hacia donde estaba Sodoma y Gomorra. Y él se apartó hacia ese lugar. Abraham se fue hacia los campos, él quedó en la llanura, lejos de las ciudades y de sus influencias. Es así como Lot llega a Sodoma y acá comienza la historia y ya lo vemos como un principal en la puerta. Igual quiero que seamos justos con Lot. Cuando él ve los ángeles, ve personas especiales y alegran su corazón. Al punto que él recibe hospedarlos de una manera muy amigable, muy hermanable, como debe ser un hospedador, como debe ser tú aquí en Loncoche como hospedador. Mira, le ofrece todo. Ellos no querían, supuestamente, pero él porfió y les coció panes, le hizo banquete, comieron. Versículo 4, ahí sigue la historia. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Bueno, aquí hay que explicar algo que puede ser un poco fuerte, pero es necesario explicarlo. La Biblia está mostrando, primero lugar, estamos en la ciudad de Sodoma, donde se enteraron inmediatamente que habían dos personas de afuera y que era necesario conocer. Una pregunta, ¿ese conocer era saber cómo se llamaban, de dónde venían y a qué venían? Bueno, el texto
Tal vez pareciera sugerirnos eso en castellano, pero la verdad es que tú tienes que saber lo que significa la palabra Sodoma. De ahí viene el término sodomía, porque era costumbre en la ciudad de sodomizar a los hombres. O sea, habían prácticas lésbicas y homosexuales en ese lugar que son aberrantes a los ojos de Dios. Por eso Dios había decidido destruir estas tierras. Y estos hombres perversos, ¿saben lo que quisieron hacer con los ángeles? Exactamente lo mismo que hacían con el resto. Pastor, ¿quiere decir que Lot también estuvo en eso? Probablemente no, pero nunca se opuso. Ese fue su gran problema. Hay mucha gente que le gusta esto y que nadie se oponga, que nadie diga nada. Pero la verdad es que nosotros debemos ser bíblicos aún al extremo de no agradar a aquellos que quieren practicar el pecado. Y la relación entre dos hombres y la relación entre dos mujeres es pecado absoluto. Esa era la intención con la que fueron a la puerta de Lot para conocer esos ángeles. Por lo tanto, usted sabe que eso es triste y aberrante. Bueno, versículo 6, estamos ahí. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis, ¿qué dice? Ahí tenemos una muestra de que eso de conocerlo no era simplemente una conversación para saber quién era. Ellos tenían malas intenciones, muy malas. Mire, hermanos, aquí también tenemos que ser nuevamente justos con Lot, porque vamos a enseñar algo al respecto hoy día, entre esta mañana y esta tarde, sobre este tema de las convicciones, pero tenemos que ser súper justos con Lot, porque muchos dicen, oh, qué hombre más carnal. Pero mire, dije en un principio que Lot se alegró de ver estos ángeles, estos dos enviados, y mire cómo los trata con un amor, y si eran hospedados por él le ofrece toda la seguridad que podía. Ahora aquí es un poco contradictorio, lo explico, leamos primero, 8. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Bueno, es controversial porque ¿quién de nosotros diría, bueno, a mis hijos haz lo que quieras, pero a mis invitados no? Bueno, era parte de la costumbre antigua de que cada persona hospedada en un hogar recibía toda la protección de quien le hospedaba, de su hospedador, al punto de que eran capaces de dar la vida por ello. Eso mostraba el genuino interés por sus propias visitas. Y él decía, mira, tomad mis hijas, pero a ellos no les hagan nada. Y es porque Lot veía en estos hombres, o en estos ángeles, probablemente todavía no lo sabía, pero veía en ellos algo especial que era digno de proteger. Bueno, recordemos que eran ángeles enviados de Dios. Y yo creo que cualquiera de nosotros abriría la puerta de par en par cuando un ángel estuviera tocándola. Y haría lo posible por tenerle a gusto en su hogar, ¿cierto? Bueno, Lot hizo lo mismo. Eso mostraba que Lot era una persona que amaba a Dios, que tenía un temor a Dios y fe en Dios. Pero sus convicciones habían sido profundamente afectadas por el mundo en el que decidió vivir. Sigamos la historia. 9. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Bueno, aquí, hermanos, vemos que a Lot todavía lo veían como un extraño, a pesar de ser una persona
principal, probablemente por su capacidad de negocio, por su capacidad de oratoria, no sé. Pero ellos dijeron, tú eres un extraño y vienes a dirigirte aquí como juez, te haremos más mal a ti. Esto muestra que Lot, tal cual dice 2 de Pedro, nunca aprobó la conducta de este lugar. Como tú y yo no aprobamos muchas conductas, pero vamos a notar algo. Muchas veces nosotros no aprobamos las conductas, pero callamos para no tener problemas. Cuando Dios dice que debemos enseñar lo que Él enseña. Sigamos. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Mire, la intención de Dios era salvar toda la familia de Lot. Usted recordará, hermano, que antes de esto, Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, no por lo que hacían, sino porque sabía que ahí estaba su sobrino Lot y su familia. Entonces Abraham le pregunta, si hubieran 50 justos, ¿lo destruiría? No. Y empieza ahí, si fueran 45, 40, etc., hasta llegar a 10. Dios le respondió y le dijo, si hubieran 10 justos, no destruiría la tierra. Esas ciudades fueron destruidas porque no habían 10 justos. Justo a los ojos de Dios. Recuerda que un justo a los ojos de Dios es uno que vive por fe. Más el justo por la fe vivirá. ¿Sí o no? Bueno, Lot era un hombre de fe. No aprobaba la conducta, pero lamentablemente sus convicciones fueron tremendamente dañadas. Vamos a seguir. Ahí entonces los ángeles usaron su poder y enceguecieron a todos. Así que la intención de los ángeles era sacar a toda la familia. Dios tenía la intención, eso no llegaba a 10, contando a sus 2 hijos y sus 2 yernos, más la esposa, eso hacía 6 personas. Pero igual salvar a 6 personas es sensacional. Es mejor que nada. Versículo 13 dice, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Mire, Jehová ya estaba, porque el clamor contra ellos, o sea, ya eran tantas las aberraciones que había víctimas de sus aberraciones, así como hay en este mundo víctimas de la pedofilia, víctimas de las violaciones, víctimas del sadismo, víctimas de la pornografía, víctimas de muchas cosas. Lo mismo sucedía en Sodoma y Gomorra, y ese clamor ya había llegado al punto que Dios decidió destruir todo esto. Bueno, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Qué importante ir y decirle a la gente lo que Dios va a hacer. Lo mismo te digo a ti, querido amigo, si estás viendo este video. Levántate, ven al Señor, porque llegará un día en que la tribulación terrible llegará a este mundo. Mire lo que pasa acá al final del versículo. Dice, más pareció a sus yernos como que se burlaba. Qué triste. Ahí vemos la nula influencia de Lot en la vida de sus yernos. ¿Sabe? Una cosa casi lógica es agradar al que va a ser su suegro por lo menos hasta que se casen. Y creerle un poquito. Pero aquí se burlan de él
porque no creen a la palabra de Lot. Por ende, no salen con él. Así que de los 6, 2 menos. 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Qué desilusión para la hija saber que los yernos no irían con ellas. Qué desilusión más grande para Lot y la esposa saber que esos yernos se burlaron de él. Pero bueno, no había tiempo que perder, había que arrancar. Y vemos aquí una actitud, mire, dice, ¿dónde voy? En el 16. 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. O sea, rápidamente, era raudo porque ya se venía el juicio. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pare en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Bueno, le estaban salvando la vida a él, a sus 2 hijas y a su esposa. Pero aquí nuevamente vemos cómo Lot, un hombre confundido por sus nulas convicciones, ya empieza con peros. 18. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Zoar significa pequeña, la pequeña ciudad. Bueno, el Señor le dijo: bueno, huye al monte, allá tienes que estar, no a la ciudad. La idea de Lot era sacarlo de estas ciudades aberrantes, de prácticas aberrantes. Es muy terrible sacar a una persona de un lugar donde tiene muy malas influencias para luego meterse en otro lugar donde puede tener mala influencia. Pero aquí vemos la confusa vida de Lot. Quería escapar de una ciudad para meterse en otra. Pero el Señor quería que se fuera al monte. Quería que se alejara del mundo. Quería que se alejara de sus vanidades. Bueno, de todas maneras, Dios tenía misericordia de él y le permite ir allá. Pero vamos a ver que a veces la porfía no trae nada bueno. Y eso habla de que hay nulas convicciones en una persona que amaba a Dios. Es muy triste decirlo, pero eso sucede en el cristianismo, sobre todo el día de hoy. Muchos aman a Dios, pero tienen nulas convicciones y sus vidas vienen a ser tormentos cristianos. Sigamos entonces. Bueno, 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. O sea, no destruyó solamente las ciudades, sino las llanuras que alimentaban esas ciudades. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Cuál era el mandato? No miren atrás. No miren atrás. ¿Pero qué hizo la mujer de Lot? Miró atrás. ¿Por qué miró atrás? Bueno, porque el corazón de ella estaba dividido. Y un corazón dividido no permanece. Estaba dividido entre lo que dejaba la comodidad de la ciudad, la vida en la ciudad,
No estaba dispuesta a irse a una ciudad pequeña, mucho menos a los montes. Estaba triste por dejar. Seguro que amaba a Lot y lo seguía al final, pero le dolió dejar eso. Así que decidió pegarle una última mirada. Era lo que no debía hacer. Muchas veces nosotros decimos, hagámoslo la última vez, pero al final nunca es la última. Es como el alcohólico que dice, es el último trago, y al final no es el último trago. El último cigarro, la última droga, y al final no es así. Viven atrapados en la palabra último, pero viven constantemente en la palabra continúa. Y eso es lo que le pasó a esta mujer. Sigamos. Y subió Abraham, 27, por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Ahí se dio cuenta Abraham, a su petición, de que no había 10 justos. La tierra fue destruida igual. En este minuto, de los 6 justos que creíamos que habían, solamente quedan 3. Lot y sus 2 hijas. 29. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Este versículo es muy importante. Recuerde que Abraham intercedió por Lot. Y fue librado Lot por amor a Abraham. Hermanos, qué importante es orar por otras personas, interceder por otras personas. ¿Sabe que hay personas que se salvan por amor a ti, por haber escuchado tu oración, tu ruego? Muchas veces Dios nos responde la oración porque has estado lleno de convicción, amor y fe, y Dios responde por amor a ti. Por eso el pueblo cristiano debe interceder en oración los unos por los otros. Siempre. Abraham lo hizo y Lot fue librado. Ahora veamos cómo le fue a Lot en Zoar. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Bueno, ¿cómo la cosa? ¿No quiso irse él a la ciudad? Ahora tenía miedo de morar en Zoar, pero es muy simple. Es muy simple de por qué tener miedo. Recuerde que intentaron hacerle mal en Sodoma por querer erigirse como juez, según ellos. Obviamente, si ellos son los únicos sobrevivientes de esta catástrofe, probablemente la gente de Zoar iba a perseguirlos a ellos o intentar matarlos por ser los responsables de la destrucción. Entonces no tenía sentido haberse ido a la ciudad, de nada. Pero esto va a servir un poco para mostrar la nula convicción que vamos a demostrar luego. Pero no tenía sentido, debió haberse ido directamente al monte como Dios se lo había señalado. Apartarse del mundo totalmente. Al final, estuvo muerto de miedo, asustado, perseguido, y tuvo que huir al monte igual. Y moró ahí en cuevas. 31. Entonces, la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. ¡Wow! Esta es una escena terrible y fuerte. La hija durmiendo con el padre, producto de la hija. Y el padre emborrachado hasta el punto de no saber ni lo que hacía. Veamos el 34. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí
yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Por segunda vez se repite el mismo cuadro, el mismo terrible cuadro. Bueno, terminamos. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, o sea, quedaron embarazadas, y luego dieron a luz. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Benami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Que Dios bendiga su preciosa palabra. Bueno, hermanos, el sobrino de Abraham fue rescatado junto a sus hijas de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Dios lo rescató? Porque, hermanos, él era justo. En el capítulo 18, no lo busqué, versículo 23, cuando intercede Abraham por Lot, dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Obviamente Dios no estaba dispuesto a destruir a un justo. Yo creo, querido hermano, precisamente que el mundo no es destruido el día de hoy por los justos. Dios no está dispuesto a combinar. Dios quiere salvar a los justos. Y bueno, vendrá un día, no lo dude, viene por su iglesia. La sacará y descargará toda su ira en este mundo. Bueno, antes de descargar toda su ira en un mundo tan aberrante como Sodoma y Gomorra, libró al justo Lot. Ahora, ¿cómo sabemos que Lot es salvo? ¿Cómo sabemos que es justo? Porque si vemos toda la historia en el capítulo 19, nos da la sensación de que era tremendamente carnal. Bueno, si no existiera este versículo en 1 de Pedro, le invito ahí, tal vez no lo tendríamos tan claro, pero la Biblia nos habla con la Biblia y nos responde con la Biblia. Tal vez no nos dice una cosa en un punto, pero la puede decir en otro libro, y eso nos da claridad del texto. En el capítulo 2, versículos 6 y 7 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Aquí el apóstol Pedro, por inspiración divina, estaba mostrando que Lot era justo. Primera pregunta, ¿por qué fue librado Lot de Sodoma? Por ser justo. Por ser justo. Pero Lot tenía una familia, una esposa, 2 hijas y 2 yernos. Aunque vivía en una ciudad abominable, y Lot era abrumado por la nefanda conducta de los malvados, era salvo, amaba a Dios, y en su corazón había una lucha por Dios versus una cómoda ciudad que terminó por devorarse el corazón de su familia. O sea, cuando un cristiano pone un pie en Dios y otro pie en el mundo, nada bueno puede traer eso. Y si bien Lot amaba a Dios, sus convicciones fueron anuladas y no pudo influir en su familia. Al contrario, fue el mundo de Sodoma y Gomorra la que influyó en ella, y él no salvó a su familia. Pastor, pero las 2 hijas fueron salvas. Sí, pero fueron artífices de algo aberrante que se llama incesto, y le nacieron 2 hijos que formaron 2 familias aborrecibles a los ojos de Jehová, que le trajeron muchos problemas a la nación de Israel, la nación de Dios. Donde en Deuteronomio 32 estaba prohibido que moabita y amonita entrara a la congregación de los santos, por su nula disposición al pueblo de Israel, siempre en oposición. Usted recordará la historia ahí en el libro de Números de Balaam,
que fue contratado por el rey moabita Balac, ¿se acuerdan? Bueno, para que lo maldijera. Moab, o los moabitas, hijos de Moab, o Benami, padre de los amonitas, siempre fueron una oposición. Nadie fue salvado, solamente Lot. Lot abrumaba su alma por la mala conducta, pero no hizo nada contra ello. ¿Sabe cuántos cristianos el día de hoy hay abrumándose por la maldad del mundo, pero no hacen nada contra ellos? Y su vida viene a terminar igual que Lot. Hablamos de la violencia, hablamos de la inmoralidad que existe el día de hoy, pero hoy día hay muchos que quieren hablar políticamente correcto. Yo no estoy en desacuerdo en hablar con amor, con sazón en nuestras palabras. La idea no es andar peleando, pero las cosas hay que decirlas como son nomás. Y en un mundo como el de Sodoma y Gomorra, había que decir que la sodomía no es algo que a Dios le agrade. Hermanos queridos, la homosexualidad del día de hoy no es algo que a Dios le agrade. El lesbianismo no es algo que a Dios le agrade. Lamentablemente hay muchos que dicen, bueno, cada uno vivirá su vida. Y es verdad, al final cada uno vivirá su vida y cada uno dará cuenta. Pero mi mejor muestra de amor para con el prójimo es decirle, Dios no lo aprueba. Dios no está contento con esa conducta. Por lo menos advertirles, por lo menos hablarles y tener tal convicción en nuestros corazones como para ir y comunicarlo. Y no temor. Lot tuvo temor, abrumaba su corazón por la conducta de estos malvados, pero no hacía nada. Prefería vivir cómodamente. Al punto que sus hijas mostraron de qué estaban hechas. ¿Y de qué estaban hechas? De lo que Sodoma había metido en su cabeza y en sus corazones. Aquí es donde yo tengo un pero gigantesco con estas dos hijas. Y por eso creo que ni siquiera fueron salvas. Ellas estuvieron en Zoar. Vio que había gente. Pero a la hora de irse a las cuevas a vivir, al monte, ellas dijeron, no hay nadie. Mentira. Habían estado en Zoar y habían personas. Pero ellas quisieron gustar libremente de lo que Sodoma y Gomorra le había enseñado. Y así cometieron el incesto, que es aberrante a los ojos de Dios. Y de esa aberración nacen dos pueblos que fueron un tremendo dolor de cabeza para el pueblo de Dios. Nada bueno sale cuando uno tiene un pie en Cristo y un pie en el mundo. Vamos terminando. Las convicciones de Lot fueron afectadas, pero su fe en Dios era real, aunque debilitada. Sin embargo, la fe en la familia fue nula, por no tener una viva imagen de un padre de convicciones cristianas firmes, pero sí una fuerte influencia de una ciudad entregada a la inmoralidad y una nula relación con Dios. Las hijas no tenían una relación con Dios. Podrían haber orado y haber dicho, Señor, provéenos una pareja. Pero no oraron a Dios. Hicieron lo que el mundo les enseñó. Siguieron los dictados de su corazón. Y sabe que nuestros corazones son tan perversos a veces que nos dictan cosas que son aberrantes. Es por eso que hay que escuchar la voz de Dios y no siempre la voz del corazón. Esta tarde, queridos hermanos, vamos a ver 4 puntos sobre esta historia. Se los voy a mencionar ahora y los vamos a desarrollar. De esta historia aprendemos primero, Lot no solo se alejó de Abraham, también se alejó de Dios. Segundo, lejos de Dios, Lot vivió agobiado
y sin fuerzas para ser de influencia. Tercero, Lot es una confirmación que la salvación es personal, única e intransferible, pero sí muy influenciable. Y cuarto, Lot es el vivo ejemplo de que el mundo y sus tentaciones arruinan y que en Dios hay salvación y alegría. Pero eso, hermanos, lo veremos esta tarde. Te invito a que te conectes a las 8 y podamos meditar sobre esta tremenda historia. Y yo espero, querido hermano, y es mi deseo, que te inundes de profundas convicciones basadas en la palabra de Dios. Vive y muere de convicciones. Estamos en un mundo como Sodoma y Gomorra, pero universalizado. Ahora yo te pido que te llenes de convicción en este mal mundo. Oremos al Señor. Dios bendito, vamos a hacer oración agradeciendo todo lo que nos das. Pido tu bendición este día. Cuida a cada uno de mis hermanos. Fortaléceles en el nombre de Cristo, mi Dios. Amén. Que Dios te bendiga.